Hola, soy Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, y tengo el honor de compartir con vosotros los resultados principales de Approaching the Future 2025, que se ha convertido en el informe de referencia en Iberoamérica sobre tendencias en reputación y en gestión de intangibles, realizado por Corporate Excellence Center for Reputation Leadership en colaboración con Canvas Estrategias Sostenibles. La Global Alliance for Public Relations and Communication nos ayuda en la difusión de este informe. También participa una amplia red de entidades colaboradoras y me acompaña en esta presentación Clara Fontán, directora de Operaciones e Inteligencia de la Fundación y además directora de este estudio. Hola Ángel, muchas gracias. Es todo un orgullo realizar una presentación de resultados en esta edición tan especial. En 2025, Approaching the Future cumple una década analizando el impacto de los intangibles en la agenda empresarial. Y en estos 10 años de estudio se ha consolidado como una brújula, una herramienta que facilita la toma de decisiones estratégicas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a una metodología integradora que combina análisis de datos y fuentes secundarias y la investigación cualitativa con un panel de expertos en intangibles, en geopolítica y asuntos corporativos. Se suma a estas fases de investigación la consulta cuantitativa directa a profesionales. En concreto, en 2025 hemos contado con la participación de 2.116 profesionales de Iberoamérica, de los cuales casi un 40% ocupa posiciones de alta dirección. La participación representativa de CEOs, de presidentes y de miembros de los comités directivos nos permite hacer un enfocado con la visión de la alta dirección en contraste y en comparación con los otros roles profesionales. La evolución del propio informe ha traído consigo la evolución de la muestra, pasando de cero en las primeras ediciones, cuando solo hacíamos análisis de fuentes secundarias, a una muestra consolidada de 2.000 respuestas en los últimos años. Con ello, hemos conseguido identificar, por un lado, cuáles son los temas prioritarios en la agenda empresarial. También nos permite identificar los ámbitos a los que más recursos destinamos y asimismo conseguimos identificar cuáles son los retos y grandes dificultades que tienen las organizaciones para avanzar. Todo ello nos permite tener una visión práctica y prospectiva que orienta el presente y futuro de la gestión de intangibles. También se analizan las preocupaciones, intereses y retos que tienen las grandes empresas, aquellas que cuentan con más de 5.000 empleados. Y se realiza una comparativa por zonas geográficas entre España, América Latina en general y luego los países en particular, lo que nos permite ofrecer una radiografía profunda de la gestión de intangibles en Iberoamérica. En 2025 identificamos 4 grandes fuerzas de cambio que actúan como vectores de impacto y repercuten en el orden de importancia y el volumen de recursos e inversión que se destinan a los 9 ámbitos de acción que identifica Approaching the Future en esta edición. Estas 4 fuerzas con potencial de impactar en la sociedad, la economía y el entorno son la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y los múltiples riesgos asociados, la desconfianza generalizada y el rol clave de la reputación corporativa, la transformación digital y la integración de la inteligencia artificial y las nuevas habilidades y capacidades necesarias para un contexto cambiante. La 10ª edición de Approaching the Future presenta 9 tendencias clave que configuran el escenario corporativo. Estas 9 tendencias en gestión de intangibles estratégicos se asientan como temas estructurales en la agenda empresarial y se consolidan como los temas de mayor relevancia corporativa y estratégica. La importancia media de estos activos experimenta un aumento respecto a los resultados de 2024, situándose en torno a un 51%, lo que indica que más de la mitad de las organizaciones y profesionales consultados reconocen su importancia y su relevancia. La reputación y el riesgo reputacional lideran nuevamente el ranking, subrayando por segundo año consecutivo el rol clave en la creación de valor, por un lado, mediante la predisposición directa de la buena reputación con los comportamientos favorables de todos los stakeholders, y también en la protección y mitigación de los riesgos reputacionales que amenazan los resultados e incluso la existencia de las propias empresas. Le sigue en importancia la comunicación, que se sitúa en segundo lugar en 2025, entendida como una palanca transversal para activar una narrativa anclada en el propósito, coherente y auténtica, que fortalece la cultura corporativa, la diferenciación no copiable y que asegura el crecimiento del capital social y relacional con todos y cada uno de los grupos de interés.
junto a estos dos grandes ámbitos, el liderazgo responsable y el propósito corporativo se sitúan entre las posiciones más destacadas. Estas 4 tendencias se enmarcan dentro del grupo de aspectos que son más importantes para las empresas en el año 2025. En un segundo nivel aparece la sostenibilidad, que este año se encuentra en el punto de mira. La inteligencia artificial, que en esta edición tiene un mayor protagonismo respecto a 2024 y que experimenta un crecimiento significativo tanto en recursos como importancia, y también aparece la digitalización y la ciberseguridad. Completan el ranking de importancia la marca corporativa, entendida como la plataforma de conexión y relación con todos los grupos de interés a través de todos sus puntos de contacto. Y también los nuevos modelos de trabajo, que pese a que en las últimas ediciones esta tendencia se encontraba a la cola de temas prioritarios, no desaparece del todo en el foco estratégico de las organizaciones, pero sí en la forma de entenderlo, y es claramente propiciando la transversalidad y no tanto el trabajo remoto. Hasta aquí el mapa de prioridades o tendencias más importantes para las organizaciones. Profundicemos ahora en el estado de las tendencias en términos de recurso e inversión y donde observamos movimientos interesantes. Si bien es cierto que la comunicación corporativa se mantiene por tercer año consecutivo como la tendencia o el área más trabajada, seguida del propósito corporativo, vemos cómo la marca experimenta un crecimiento notorio en 2025, posicionándose como el tercer ámbito que recibe mayores recursos e inversión por parte de las organizaciones. La inversión destinada a la sostenibilidad y al liderazgo responsable se reduce ligeramente, mientras que se incrementan los recursos dirigidos a la digitalización y la ciberseguridad. Llama la atención el gap existente entre la importancia que le conceden las compañías a la reputación y el riesgo reputacional y la inversión destinada a su gestión, que evidencia la necesidad de avanzar en este campo. La inteligencia artificial experimenta un gran crecimiento en importancia, pero también en términos de inversión, siendo el ámbito que más crece en recursos y esfuerzos destinados este año. Además, en 2025 hemos realizado un análisis especial sobre el impacto transversal de la inteligencia artificial en el resto de las tendencias, y el informe desvela que los 3 ámbitos donde más está impactando son la digitalización, la ciberseguridad y la comunicación corporativa. Los nuevos modelos de trabajo se encuentran a la cola de las prioridades de inversión para las empresas, un dato en sintonía con los resultados mostrados en el ranking de importancia, pero en el que las organizaciones siguen avanzando año a año. Si comparamos la importancia que se otorga a los asuntos que hemos medido y el dinero o los recursos que se dedican a ellos, vemos cómo existe en general una coherencia entre la importancia y la inversión. Pero hay 2 excepciones, y es la clara brecha de la importancia de la reputación y el riesgo reputacional y los escasos recursos que, en opinión de los entrevistados, le están dedicando. Y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, donde queda mucho camino por recorrer. El análisis longitudinal de todos los datos recogidos a lo largo de una década nos permite identificar cómo el año 2023 marca un punto de inflexión y se percibe en este momento una proporción más equitativa a la inversión destinada a la gestión de intangibles. Estos resultados confirman, por tanto, la evolución hacia una mirada mucho más transversal y estratégica por parte de las organizaciones. Cabe destacar el crecimiento tan relevante que ha experimentado la marca corporativa en más de 30 puntos porcentuales. La sostenibilidad también crece, aunque experimenta un descenso en inversión desde 2024. Este descenso en recursos también se observa en los nuevos modelos de trabajo. Los otros 2 ámbitos que experimentan un crecimiento significativo en estos años de análisis son la comunicación corporativa, que lidera el ranking de ámbitos más trabajados en los últimos 3 años, y la inteligencia artificial, que irrumpe en 2024 y es el ámbito que más crece desde la edición anterior. Esta edición de Approaching the Future ha contado con una participación significativa de altos directivos, alcanzando casi un 40% de la muestra, entre CEOs, presidentes y miembros de comité de dirección. La importancia de las temáticas es compartida por los distintos profesionales que participan en la investigación, independientemente de su rol. Aunque es cierto que se identifican matices interesantes que permiten entender de forma más precisa la visión y la perspectiva directiva. Además, existen algunos cambios destacados respecto a la edición anterior. En primer lugar, la inteligencia artificial irrumpe con fuerza como la tendencia más importante para la alta dirección, ascendiendo 5 puestos en el ranking. La integración de los modelos de inteligencia artificial generativa en los procesos y estrategias de las compañías
se ha convertido en un asunto prioritario. La gestión de la reputación corporativa y los riesgos reputacionales se mantiene como la segunda de las prioridades de la alta dirección en 2025 y se consolida de esta forma como un asunto clave para los líderes empresariales. La comunicación corporativa es otro de los ámbitos que crece en importancia, posicionándose como la tercera tendencia. La alta dirección otorga especial relevancia a las narrativas para fortalecer la relación de la confianza con los grupos de interés y poner en valor el trabajo y buen hacer de las compañías. Por su parte, y a pesar de que se descienden algunos puntos debido al ascenso de la inteligencia artificial, el liderazgo responsable y el propósito corporativo continúan estando entre los ámbitos más importantes para la alta dirección. Si hacemos un análisis por geografía, vemos como los 5 asuntos más importantes para los directivos de Latinoamérica y de España son los mismos, aunque con distinto orden de prioridad. La principal prioridad para el 62,6% de la alta dirección de las empresas latinoamericanas es la reputación corporativa y el riesgo reputacional, mientras que en el caso de España el asunto prioritario es la inteligencia artificial para el 65,7%. En América Latina, el top de tendencias lo completan la inteligencia artificial y la comunicación corporativa, mientras que los temas de mayor importancia en España, además de la inteligencia artificial, son la comunicación corporativa y la reputación. En cuanto a las tendencias más trabajadas por la alta dirección, existe una alineación con sus prioridades. Lidera el ranking por tercer año consecutivo la comunicación corporativa. El segundo tema con mayores recursos es el propósito, seguido por la gestión de la reputación y el riesgo reputacional, y la marca, con una idéntica puntuación. Completa el ranking la inteligencia artificial. Esta edición de Approaching the Future ha contado con una participación importante de empresas grandes con más de 5.000 empleados, alcanzando casi un 27% del total de la muestra. Para este tipo de empresas, la reputación es la tendencia más importante en 2025, superando a la sostenibilidad, que desciende un puesto en el ranking y se ubica en la segunda posición este año. Destaca la relevancia que adquiere la digitalización y la ciberseguridad, ya que si bien en el ranking general se encuentran en el 7º lugar, en términos de importancia en el caso de las grandes empresas, se trata del tercer ámbito más importante, y el primero, además, al que dedican más recursos. El liderazgo responsable sigue siendo uno de los asuntos más relevantes para este tipo de empresas, seguido de la comunicación, que es el 5º tema en orden de importancia. Si pensamos en inversión, más de 6 de cada 10 empresas trabajan en la digitalización y la ciberseguridad. La sostenibilidad, por otra parte, es la segunda tendencia a la que más recursos también se dedican, aunque su desempeño este año es 5 puntos menor que el del año pasado. Por su parte, aumenta la inversión en comunicación, que se posiciona como tercera tendencia más trabajada. La mitad de las organizaciones asegura invertir en la promoción del liderazgo responsable y completa este ranking de ámbitos más trabajados a los que se dedican más recursos el impulso de la inteligencia artificial. Approaching the Future 2025 cuenta con un claro foco iberoamericano y ofrece resultados detallados del desarrollo y evolución de la gestión de intangibles en América Latina, España y Portugal. En concreto, los profesionales consultados en Latinoamérica mantienen como tendencia prioritaria la reputación y la gestión del riesgo reputacional, consolidando su papel como eje transversal en las organizaciones. Le siguen la comunicación corporativa, que asciende 3 puntos, el liderazgo responsable, el propósito y la sostenibilidad. En relación con los ámbitos a los que se destinan más recursos e inversión, emerge la comunicación, con un incremento de más de 8 puntos porcentuales, el propósito, la marca corporativa que emerge entre las áreas más trabajadas en el caso de América Latina, el liderazgo responsable y la reputación. En el caso de España y Portugal, las tendencias prioritarias presentan cambios respecto al año pasado. La comunicación asciende 5 posiciones y se consolida como un tema prioritario. Le sigue la inteligencia artificial, que irrumpía en el ranking del año pasado por primera vez y se ubica ahora en segunda posición. En tercer lugar, la reputación corporativa y el riesgo reputacional, que mantienen su puesto en el ranking de importancia, seguida del propósito corporativo y la sostenibilidad, que presenta una caída de 4 posiciones. En cuanto a los ámbitos más trabajados y a los que se dedican mayores recursos, lidera claramente la comunicación corporativa en sintonía con los resultados globales. El 63% de las empresas en España y en Portugal avanzan de forma prioritaria en comunicación,
aumentando más de casi 7 puntos respecto a 2024. El segundo ámbito en que más trabajan las empresas en España y Portugal es la digitalización y la ciberseguridad. La inteligencia artificial experimenta un incremento de más de 18 puntos porcentuales y se sitúa ahora como tercera área más trabajada. Le sigue la sostenibilidad, que desciende ligeramente en términos de recursos y de inversión, y por otro lado, la marca corporativa, con un 48% de empresas españolas y portuguesas trabajando en este ámbito. Vamos a conocer ahora el estado y el detalle de cada una de las tendencias identificadas en Approaching the Future. Repasaremos cuáles son los grandes ámbitos de acción y trabajo, así como los principales retos y desafíos a los que se enfrentan las organizaciones. La reputación y el riesgo reputacional son la máxima prioridad para 6 de cada 10 organizaciones y lidera por segundo año consecutivo el ranking de tendencias más importantes. No obstante, y esto es muy importante, se identifica un gap entre la percepción de la importancia que tiene la reputación para las empresas y los recursos que realmente se le dedican, con una distancia de más de 10 puntos porcentuales. Y esto lo que nos quiere decir es que es urgente continuar invirtiendo más en la gestión de la reputación, la medición y la mitigación de los riesgos reputacionales. Más aún cuando en torno al 90% de los profesionales entrevistados asegura que la reputación incrementa su importancia año tras año. Y existen 3 temas en los que las empresas trabajan de forma prioritaria para gestionar la reputación. El primero supone la integración de la reputación en la estrategia empresarial y de negocio. El segundo, la gestión de los riesgos reputacionales, su mitigación y su alineamiento con los riesgos corporativos. En tercer lugar, la medición, cómo no. Si bien son las principales acciones prioritarias por todos los roles profesionales, la alta dirección le dedica recursos e inversión de una forma más acentuada. Y en cuanto a los desafíos que hemos identificado, pues aquí destaca la integración de la reputación como el indicador clave que ha de ubicarse en el cuadro de mando estratégico de la empresa. Y también la adopción de modelos transversales que permitan la gestión adecuada de la reputación frente a los silos tradicionales que imperan en muchos departamentos, en muchas organizaciones. La gestión de la comunicación corporativa se posiciona en segundo lugar en el ranking de importancia, experimentando un crecimiento notorio respecto a otras ediciones en las que la comunicación se encontraba en posiciones más centradas del ranking. Es, además, el ámbito al que más recursos destinan las organizaciones por tercer año consecutivo. El lugar que ocupa la comunicación, en el top 2 del ranking de importancia y en el top 1 de temas a los que más recursos se dedican, acentúa su relevancia estratégica en el entorno actual y su interconexión con la reputación corporativa. La creación y divulgación de contenidos propios es el principal ámbito de inversión en comunicación corporativa, seguido de la promoción de una narrativa asentada en el propósito y la innovación en contenidos y canales. Por su parte, la medición del impacto de la comunicación en los grupos de interés es el principal reto identificado, un desafío compartido por la alta dirección y el resto de roles profesionales. El liderazgo responsable se mantiene en el top 3 de intangibles más importantes, aunque baja una posición respecto al año 24. Es prioritario para más del 56% de los profesionales y se consolida por quinto año como una tendencia clave. Los ámbitos más trabajados en este área son el fomento de la integridad, la ética y la conducta responsable, así como el desarrollo de una cultura anclada en valores y principios y el impulso de un liderazgo consciente guiado por el propósito corporativo. Además, se promueve un enfoque humanista con capacidades distintivas como la empatía, la escucha activa, la conciencia y la medición también del impacto social. Las principales dificultades aquí son la búsqueda de un equilibrio adecuado entre el impulso de la sostenibilidad y la rentabilidad, entre la creación de valor a corto plazo y fomentar la creación de valor para todos los stakeholders de forma más equilibrada en el largo plazo. Y finalmente,
seguir fomentando un liderazgo que escucha y que dialoga y que fortalece nuestro capital social y relacional con los grupos de interés. El propósito corporativo asciende al cuarto puesto del ranking, subiendo 2 posiciones respecto a 2024. El 51,4% de las organizaciones está invirtiendo recursos en este ámbito, lo que lo convierte en el segundo ámbito más trabajado después de la comunicación. El propósito se consolida como una palanca estratégica y transformadora y entre los ámbitos más trabajados por las compañías destaca la integración del propósito en la estrategia de negocio, la activación interna a través de la cultura, los valores y los principios y su uso como herramienta de transformación y diferenciación. Sin embargo, los desafíos son relevantes. Convertir el propósito en ventaja competitiva es el reto principal para el 40% de la alta dirección. También lo son su activación y medición interna. La sostenibilidad ocupa la quinta posición en el ranking de tendencias de este año. El 54% de las organizaciones reconoce su importancia estratégica, aunque ha descendido 2 puestos respecto al año anterior y además en 2025 se encontraba en el punto de mira, que básicamente lo que se encontraba en el punto de mira era la presión y la incertidumbre regulatoria coexistiendo con una creciente polarización política y social respecto al rumbo que debe de seguir la gestión de los temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Los ámbitos de acción y de recursos más trabajados son la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio, la comunicación de los compromisos ASG y el reporte y adaptación, como no, a la normativa. Como retos, podemos decir que lo más importante es poder medir el impacto ASG en el negocio, aunque también preocupa la integración de la sostenibilidad en la estrategia, también la comunicación de la sostenibilidad y la identificación de riesgos y oportunidades que provengan del mundo de la sostenibilidad. La inteligencia artificial se sitúa como la sexta tendencia más importante, subiendo 3 posiciones respecto a 2024, y siendo el ámbito que más crece en términos de recursos e inversión en relación con la edición anterior. Crece más de 15 puntos. Además, cabe destacar que es la tendencia más importante para la alta dirección. La inteligencia artificial es vista como motor de automatización y eficiencia, pero también como fuente de dilemas éticos y reputacionales. En esta edición de Approaching the Future se incluye un apartado especial en el que analizamos el impacto transversal de la inteligencia artificial con el resto de tendencias. Aquí destaca su impacto directo en ámbitos como la digitalización, la ciberseguridad o la comunicación corporativa. Las empresas avanzan en la integración de la inteligencia artificial en aspectos claves como la formación de los equipos y de los empleados, el uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos y en garantizar su uso ético. Los principales retos son capacitar adecuadamente a los empleados, el uso de la inteligencia artificial para garantizar la custodia de los datos y garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial. Esta tendencia ocupa el 7º lugar en el ranking, bajando una posición respecto al año pasado, aunque casi la mitad de las organizaciones destina recursos significativos a esta cuestión. Y para la alta dirección sigue siendo un aspecto crítico, especialmente en términos de seguridad y de transformación operativa, y es el ámbito más trabajado y al que dedican más recursos las grandes empresas. En un contexto donde los ciberataques se multiplican, las infraestructuras digitales muestran su fragilidad, como por ejemplo el apagón que sufrió España en abril de 2025, la ciberresiliencia se ha convertido realmente en un eje estratégico. Los principales ámbitos en los que se invierte son el uso de la digitalización para transformar la empresa, el fortalecimiento de la seguridad para la protección de los datos y la integración de los riesgos tecnológicos en el sistema integral de riesgos de la empresa. Y como desafíos, lo que se señala como más importante es las dificultades para la transformación digital como un proceso organizativo y también cultural, el fomento de la seguridad ante los ciberataques y la formación en habilidades tecnológicas para nuestros equipos. La marca corporativa ocupa el 8º puesto del ranking de importancia en 2025, pero el tercer ámbito al que más recursos destinan las organizaciones en esta edición, y el que experimenta
un mayor crecimiento en términos de inversión en los últimos 5 años, más de 33 puntos porcentuales. Se demuestra, por tanto, su rol fundamental como plataforma de conexión y creación de experiencias con los grupos de interés y expresión o tangibilización del propósito corporativo a través de todos los puntos de contacto. Los ámbitos más trabajados son la gestión de la marca corporativa como plataforma de posicionamiento y activación del propósito, la gestión integrada entre marca y reputación y el fortalecimiento de la marca corporativa frente a la marca de producto. Destaca como principal reto la medición del impacto de la marca corporativa en el negocio. Los nuevos modelos de trabajo siguen en el radar de las organizaciones, aunque pierden fuerza e importancia desde hace algunos años, en especial en lo que tiene que ver con el teletrabajo. No obstante, la aceleración tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial y la transformación de las expectativas de nuestros empleados mantienen a esta tendencia en constante evolución. Las áreas más trabajadas, aquellas a las que se dedican más recursos, incluyen la creación de equipos más transversales y el impulso de la colaboración entre áreas y departamentos. La búsqueda de talento cualificado en nuevas competencias y la implantación de modelos de trabajo híbridos que, como dije antes, ha perdido algo de importancia respecto a años anteriores. Los retos principales están precisamente en aquello que permite la gestión de los intangibles, que es la transversalidad y la ruptura de los hilos, la búsqueda del talento especializado y la promoción del bienestar emocional y mental de nuestros equipos. Approaching the Future lleva implícito en su nombre la vocación de anticipar o asomarse al futuro a partir del presente, ayudando a las empresas a entender el estado de la gestión de intangibles e identificar retos y prioridades. A lo largo de 10 ediciones, el estudio se ha consolidado como un radar que recoge señales emergentes para anticipar los grandes desafíos estratégicos. De esta forma, en esta edición, abordamos en profundidad las prioridades para el futuro, analizando el gap o distancia entre los retos identificados por las empresas y el nivel de recursos e inversión que destinan para abordarlos. La fórmula nos da como resultado 3 escenarios posibles, a corto, a medio y a largo plazo, dependiendo de la madurez en la respuesta a la hora de resolver los grandes desafíos por parte de las empresas. Si ponemos foco únicamente en aquellos temas que suponen grandes retos y desafíos, pero que no están obteniendo recursos e inversión para ser afrontados, encontramos 4 grandes ejes de trabajo a futuro. El primero hace referencia a medir el impacto de los intangibles en el negocio, es decir, ser capaces de demostrar la correlación directa que existe entre los intangibles y el negocio. El segundo hace referencia a contar con KPIs de intangibles. Las organizaciones que aspiran a mantenerse competitivas y relevantes deben ser capaces de consolidar indicadores de intangibles en sus cuadros de mando. El tercero hace referencia a la creación de valor equilibrado en el largo plazo. Afrontar las tensiones entre el corto y el largo plazo y apostar por una distribución de valor más equilibrada para todos los grupos de interés es un reto para muchísimas organizaciones, pero esencial para preservar el valor transformador de los intangibles. El último y cuarto eje a futuro hace referencia o se centra en la atracción de talento especializado. Uno de los retos principales es y será la escasez de talento especializado, que emerge como un desafío crítico para todas las organizaciones. Por un lado, en términos de retención y por otro, en términos de captación para la incorporación de nuevas capacidades estratégicas que permitan gestionar los intangibles. Observamos cómo emerge la necesidad de integrar nuevas miradas y liderazgos para desarrollar el perfil del Chief Corporate Officer o el responsable de asuntos corporativos, un rol clave que trasciende la función tradicional de comunicación para liderar de forma integrada, transversal y holística la gestión de la marca, la reputación, el propósito, la sostenibilidad o los asuntos públicos, entre otras disciplinas. Estos son los 4 grandes temas identificados por Approaching the Future que no están siendo atendidos por parte de las compañías en el presente y en los que urge poner foco para resolver las dificultades del futuro. Hasta aquí la foto completa de las tendencias que presenta Approaching the Future 2025. La revolución de los intangibles ha llegado para quedarse y por eso este informe es una herramienta tan significativa, porque permite aterrizar en cada edición las prioridades estratégicas de las empresas y sus grandes desafíos. Y esto facilita la toma de decisiones. Confiamos en que estos insights te acompañen en tu día a día y te sirvan de respuesta ante múltiples preguntas y dudas. Ahora te toca a ti descubrir en profundidad cada tendencia e introducir en tu organización una mirada de gestión transversal, estratégica
y con el foco puesto en el largo plazo. Sumérgete, si lo puedo decir, en Approaching the Future 2025 y descubre las claves necesarias para avanzar hacia la excelencia empresarial de una manera práctica y rigurosa.